my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, heart full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop off. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to, something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to, something I can't undo. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. Y los votantes nos están acompañando. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de A24, bienvenidos a MMC, ya estamos en vivo hasta las 21 horas. Hoy fue otro día en el cual por segundo día consecutivo, después de los anuncios por Twitter de las medidas cambiarias del gobierno, durante el fin de semana, de baja de los dólares financieros y también de baja del dólar blue y de suba del riesgo país. El dólar blue hoy cerró en 1.405 pesos, había llegado el viernes pasado a los 1.500 pesos y los dólares financieros bajaron a 1.300 pesos, 1.290, oscilaron en esos valores cuando el viernes habían superado los 1.430 pesos. Esto tiene que ver con la estrategia que ganó el gobierno de apurado el fin de semana de anunciar que va a vender una cantidad de dólares adicionales en la brecha cambiaria, es decir, en los dólares financieros. Hasta ahora no sabemos bien cuánto vendió, la impresión es que no ha necesitado vender en estos 2 días una cantidad importante de dólares en los financieros para que baje el dólar, pero ha amenazado con que va a vender 2.000 millones de dólares que había acumulado el Banco Central en mayo, que va a vender los únicos 250 millones de dólares que acumuló en julio, y eso ha servido para achicar la brecha cambiaria. Después les voy a contar por qué el gobierno, si bien Adorni dice no nos preocupa el dólar, estaba tan preocupado con el dólar a 1.500 pesos, o los dólares financieros arriba de 1.400 pesos, el peligro o el temor a que se traspasen a precios, y además el Banco Central, que tiene información, no lo sabíamos hasta ahora, de que ha habido compras importantes de los importadores en el contado con liquidación, en el dólar financiero. Pero al mismo tiempo, esta estrategia del gobierno que le ha puesto paños fríos al mercado cambiario ha generado incertidumbre en los tenedores de bonos de la deuda argentina en dólares. Porque todos ven que el Banco Central va a acumular menos dólares y por ende temen que en los vencimientos de deuda muy importantes que tiene la Argentina el año que viene no tenga dólares para pagar
o que no pueda bajar fuerte el riesgo país porque no acumula dólares en las reservas y de esa manera no pueda refinanciar gran parte de la deuda en dólares. Hoy el riesgo país, de hecho, se acercó a los 1.600 puntos, cuando Milei viene diciendo que una de las estrategias es que el riesgo país perfore para abajo los 1.000 puntos, que llegue a 800 puntos, es decir, ha sido una de las estrategias del gobierno. Igualmente ahora Adorni dice, no nos interesa ni el dólar ni el riesgo país, estamos preocupados por los pesos, con la idea de que van a secar de pesos la economía y eso va a estabilizar la situación financiera. En un rato vamos a hablar con Fernando Vilela, que fue hasta la semana pasada secretario de Agricultura o de Bioeconomía del gobierno de Javier Milei, está acá en los estudios, porque claro, todos están preguntándose, y a todo esto, ¿no es necesario, no era que era importante que hubiera oferta de dólares, digamos, que ingresaran los dólares genuinos, que hoy los tiene el campo? Hay una estimación de Seara, de la Cámara de Exportadores de aceitera y de la Cámara de Exportadores de cereales, que hay 14.000 millones de dólares todavía de soja sin fijar precio a los valores actuales de la soja, y muchos se preguntan, bueno, el productor de soja, ¿cuándo va a vender el producto? Lo vende en pesos para que los exportadores vendan esa soja o el aceite, la harina, en el exterior y traiga los dólares. ¿Cuándo va a aparecer la oferta de dólares genuina que estabilice efectivamente el mercado cambiario y que pueda acumular el Banco Central? Quiero mostrarles en esta dinámica, por ejemplo, lo que dice Lucas Liach, que es alguien muy cercano al gobierno, porque fue vicepresidente del Banco Central en el gobierno de Macri, segundo de Sturzenegger, que hoy es ministro de Milei. Dice, claro, un poco irónicamente, consenso. Hace 8 días el gobierno decía que para salir del cepo había que acumular reservas en el Banco Central, emitiendo, lo dijo Caputo, dijo que eso no era dañino, que iban a acumular todos los dólares emitiendo pesos el Banco Central. Hoy el consenso es distinto, para salir del cepo hay que hacer lo contrario, a acumular reservas, porque comprar reservas implica emitir peso. Entonces, mucho no se entiende cómo el gobierno va a generar de alguna manera confianza si no aparecen dólares, digamos, si no aparecen los dólares acumulados en el Banco Central, que era lo que decía Caputo. Caputo dijo desde el primer día, voy a recomponer la reserva del Banco Central, y ahora los únicos dólares que tiene los está vendiendo en la brecha cambiaria para que el dólar no suba. El otro tuit que marca un poco esta dinámica es el de Carlos Rodríguez. Fíjense, el ex viceministro de Economía de Menem, de Roque Fernández, hoy muy distanciado del gobierno, que dice, there is no such a thing as a free lunch. Es decir, no hay algo como un almuerzo gratis, que es una frase muy conocida de Milton Friedman, que dice que, bueno, todo tiene un costo. Si quieren bajar la brecha a lo bestia, hay que pagar los costos del instrumento que usan. Menos reservas, más riesgo país, caen bonos, acciones, menos inversión, más recesión. Menos importaciones, pues si quieren usar bonos de dólares para vender en la brecha, tienen que regular nuevamente el tema del pago de importaciones, más recesión. Un poco las dudas que se están generando hoy y que están generando esto, ¿no? Que el gobierno respira aliviado porque logró achicar la brecha, bajaron los dólares financieros a 1.300 pesos, el blue a 1.400 pesos, pero por otro lado tensiona el riesgo país. Y lo otro que quería mostrarles es, bueno, lo que algunos, y esa es una gran preocupación, por eso es fundamental que aparezcan los dólares genuinos rápidos, de algún lado, ¿no? El presidente se enojó porque la colega Sofía Diamante en La Nación escribió un artículo en el cual decía que esto no tenía el visto bueno del Fondo Monetario. Lo cual es obvio, digamos, porque el fondo ya ha pedido que se desmonte el 80-20, es decir, que los exportadores vendan el 80% en el mercado oficial, en el MULC, el mercado único y libre de cambios, mal llamado así, y el 20% en el contado con liquidación. El fondo ya no quería eso porque la prioridad para el fondo era que se acumulen reservas en el Banco Central. Ahora no solamente los exportadores venden el 20% en el contado con liquidación, sino que además el gobierno está amenazando con vender 2.000 millones de dólares en ese mercado, y eso es lo que ha hecho bajar a los dólares libres. En última instancia, todos se preguntan, y bueno, ¿y los dólares genuinos cuándo aparecen? Y es lo que vamos a hablar ahora en unos minutos con el ex secretario de Agricultura. Gracias por venir, Fernando Vilela. Dame una línea respecto a Milei dando la señal hoy en una reunión de gabinete a la cual se sumó Sturzenegger y después saliendo al balcón con Caputo, diciendo
esta es mi política económica, lo respaldo a Caputo y saludamos desde el balcón. Sí, primera reunión de gabinete con Federico Sturzenegger como ministro de desregulación. ¿Te acordás que después de aquella famosa conferencia de prensa de Caputo y Bausili, Santiago Bausili, el presidente del Banco Central, los mercados no habían reaccionado bien, ni con la ley bases, ni con la aprobación del paquete fiscal? Vino la conferencia de prensa, tampoco reaccionaron bien ese lunes siguiente, y hubo una reunión de gabinete de martes donde se planteó el tema de la intranquilidad de los mercados. Bueno, hoy volvió a pasar lo mismo en la reunión de gabinete. Y fueron Toto Caputo, el ministro de Economía, y el presidente Milei quienes un poco llevaron la voz cantante de por qué estaba pasando esto. En aquella oportunidad le echaron la culpa un poco a presiones del peronismo. ¿Te acordás que después vino el banco golpista del Macro, vino la acusación contra Sergio Massa el Banco Macro, sí, de que también estaba manteniendo el helicóptero? Bueno, hoy no hubo ninguna explicación de ese sentido. Hoy lo que se planteó claramente es que en la reunión de gabinete, según me contaron, el presidente y el ministro de Economía dijeron: este es el rumbo, vamos a seguir por acá, vamos a vender dólares cuando haga falta, hay que mantener el dólar lo más calmo posible porque si no se genera intranquilidad. Y obviaron la parte de por qué los mercados no le creen. ¿Por qué los mercados no creen en esta política intervencionista para bajar el dólar? Y después se dio este momento, no sabemos bien a quiénes saludan. En general el presidente sale al balcón a saludar a chicos que están en la Plaza de Mayo visitando como parte de la... que va... Hoy que estamos en vacaciones de invierno, chicos, no había. Sí. Debían ser turistas. Pero bueno, todo es un sirve gesto de apoyo al ministro de Economía. Sí, y de relax. No fue tan relajada la reunión de gabinete, según tengo entendido. Lo que les decía, tienen que aparecer los dólares genuinos, que en la Argentina, que no tiene financiamiento externo, que todavía veremos el acuerdo con el fondo. El propio ministro ha dicho, estamos negociando el fondo salió a decir, no hay un pedido formal de un nuevo acuerdo que implique fondos frescos. El propio Caputo ha dicho, sería muy prematuro pensar ya cerrar ese acuerdo en septiembre y que vengan 10.000 millones de dólares frescos del FMI. Entonces, hoy los únicos dólares que tiene la Argentina son los del superávit comercial. Es decir, las exportaciones menos importaciones, y el principal sector es el sector exportador de cereales. Y para eso es fundamental que la cosecha pasada, bueno, los productores que la tienen en silo bolsa empiecen a vender. Porque si no, empiezan a generarse, quiero mostrar el segundo tuit de Carlos Rodríguez, alguna suspicacia de cómo es que el Banco Central amenaza con vender 2.000 millones de dólares. Si vemos las reservas netas del Banco Central medida en la metodología del FMI, tiene menos 2.000 millones de dólares. Es decir, no tiene reservas propias el Banco Central, tiene solo préstamos. Y Carlos Rodríguez dice, bueno, ojo que pueden estar vendiendo o van a empezar a vender los encajes de los depósitos bancarios en dólares, que es la misma suspicacia que se hacía con el gobierno anterior, cuando intervenía en la brecha cambiaria y no tenía dólares en las reservas. Es decir, hay encajes de más del 50% por los depositantes privados o empresas que tienen depósitos en dólares en el sistema bancario. En realidad, obviamente si ocurre eso es una violación a la ley, tanto en este gobierno como en el anterior. En realidad el Banco Central tiene mecanismos, hay la posibilidad de tomar un préstamo contra Cedesa, que es la garantía de depósitos en pesos, que tiene unos 1.800, según el FMI, 1.800 millones de dólares depositados en el Banco Central. Contra eso se pueden vender dólares, porque el Banco Central hoy no tiene dólares propios. Entonces, todos están mirando, como les decía, al sector exportador, si van a ingresar o no los dólares. Y esta estrategia de bajar el dólar contado con liquidación está bajando también el dólar exportador. Fíjense lo que ha pasado con el dólar de exportación, con el dólar con el cual se mide cuánto le van a pagar en pesos, por ejemplo, al productor de soja. Es decir, el dólar de exportación menos el 33% de retenciones, todo en pesos. Pero el dólar exportador, a ver si podemos mostrar la placa, a medida que baja el dólar contado con liquidación, obviamente baja el valor de ese dólar. Porque el 20% va al mercado de contado con liqui y el 80% va al dólar oficial. Fíjense, la semana pasada estaba el CCL a 1.400 pesos, el dólar de exportación era 1.018 pesos, hoy bajó a 1.300 pesos, está por debajo de los 1.000 pesos el dólar que recibe
el exportador. Está Fernando Vilela, el ex secretario de Agricultura. Gracias de nuevo por venir. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Hay posibilidades, con la experiencia que usted ha tenido, más allá de qué ha pasado en la Secretaría de Agricultura y por qué finalmente lo sacaron? ¿Qué está pasando con el campo? ¿Cuál es la información que usted ha venido recabando en este trabajo de prácticamente 7 meses viendo las demandas, los reclamos, las necesidades del sector agropecuario? Bueno, en general, para considerar cómo va a ser las ventas posibles de los productores, tenés 2 variables. Una tiene que ver con el tipo de cambio y otra tiene que ver con el precio internacional. Sí. Las 2 variables hoy no están muy alentadoras para quien tiene un activo como puede ser un grano en su silo bolsa, ¿no es cierto? Y eso es la señal que está haciendo que no se venda por debajo de la expectativa. No demasiado por debajo de lo que nosotros habíamos elaborado hace algunos meses, pero sí efectivamente por debajo. Y bueno, y esto tiene que ver con una mentalidad del productor que no es una mentalidad de instrumentos financieros sofisticados. Seguramente haber vendido en diciembre podía haber tenido ventajas, podía haberse colocado de distintas maneras, pero no es la mentalidad del productor. O sea, pensar que eso va a ocurrir es no entender cómo funciona el sistema. Y hoy entonces tenés concurrentemente precios internacionales relativamente bajos y, por otro lado, cierta expectativa de que puede haber una devaluación, un cambio en la combinación contado con liqui, etcétera, ¿no es cierto? Y el resultado es que están retenidos los granos. Es más o menos esta estimación que hacen en Ciara, que puede haber 14.000 millones de dólares. Sí, es razonable que eso sea así. En el campo, digamos, para liquidar de acá hasta marzo del año que viene, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y de qué depende? ¿De que eso se adelante o que se postergue? ¿Y cuáles son las señales que van a recibir respecto de qué va a ocurrir con esas 2 componentes? ¿No es cierto? El precio internacional por un lado y cuánto le van a pagar cada uno de esos dólares, menos las retenciones, ¿no? Porque acá tenemos esta situación, ¿no? En Argentina tenemos derechos de exportación, en el caso de la soja está en una tercera parte del valor, ¿no? Nuestros productores hoy están recibiendo un valor por debajo por el tema de retenciones y además una combinación de monedas que hacen que... Sí, cuando yo decía un dólar de 1.000 pesos, en realidad no es eso, es eso menos el 33%, digamos, es un dólar de 600 y pico de pesos. Claro, exactamente. Sí. Y eso contra cualquier vecino que tiene otro número. En el fondo, lo que siempre estamos viendo es una situación de la cerrazón de la economía de Argentina que hace que cada argentino exporte la mitad que cada uruguayo, la tercera parte que un chileno. Si nosotros quisiéramos parecernos en número de exportaciones al Uruguay, duplicaríamos las exportaciones. Y si fuéramos como un chileno, la triplicamos. Con 3 veces la cantidad de dólares no estaríamos hablando de este tema hoy acá. Estaríamos hablando de cómo avanzar para generar desarrollos, generar puestos de trabajo, etc., ¿no? El problema central de la economía argentina es su aislamiento, su baja capacidad de exportar, y dentro de esa situación casi el 70% es agrobioindustrial. Y esa situación, cuando vos tenés un sistema por el cual hace más de 10 años que no hay inversiones privadas, cuando la productividad depende de las inversiones, si no tenés los salarios van a depender de esa productividad. Entonces el modelo era un modelo de bajos salarios, con subsidio en los servicios y con subsidio a la alimentación, y que termina con 45% de pobres. Eso estalló. Ahora, ¿cómo hacemos para reconvertir? Bueno, este es el camino, y si no aumentamos fuertemente las exportaciones, vamos a tener recurrentemente situaciones como la que estamos atravesando hoy. ¿Cuál es la señal que debiera enviar al gobierno al campo? Porque uno dice siempre que bueno, uno va y habla con productores agropecuarios, y la verdad que ahí Milei debe haber ganado, no sé, por el 70% de los votos, como ganó en Córdoba. Sí, digamos, sí, ¿no? con el programa que yo escribí. Antes eran macristas, ahora son mileístas. Sí. Pero no le creen a Caputo, no le creen que no vaya a dar un dólar soja diferencial, o que no vaya a tener que bajar retenciones este año mismo, o que finalmente ese dólar oficial o el dólar exportador, que viene bajando incluso, se vaya a mantener, ¿no? Que en algún momento, como usted dijo, hay una expectativa de
devaluación. Que no, y el gobierno envía la señal, dice, es esto. Vendan los dólares porque después, dentro de unos meses, lo van a tener que vender más barato. Sí, como vuelvo a repetir, tenés dos dimensiones. Una que es el tipo de cambio y la otra es el precio internacional. El precio internacional viene, lamentablemente, que para vino abajo. bajando. Entonces tenías una mala combinación. Sí. Si tu expectativa de que el precio internacional va a subir, entonces también podés retener, no Sí. necesariamente por la devaluación. Esas son las dos variables combinadas que hacen que hoy los productores que tienen reservas estén esperando a ver qué es lo que pasa. ¿Ustedes cuándo creen que puede volver a ingresar dólares, digamos, en el sector agroexportador? Digamos, estacionalmente estos meses, bueno, hay una menor oferta de dólares, digamos, ¿no? Tenés una... De hecho, el Banco Central ya preveía que iba a perder 3.000 millones de dólares de reserva, lo dice el propio gobierno. Sí. Y en todo caso, ¿cuál cree que va a ser el impacto de estas medidas, de lo que anunció el fin de semana y que está ya viéndose en estos días sobre esto que estábamos hablando sobre el productor de soja? ¿Por cuándo va a vender? Vos tenés que considerar, tal como dijimos, que el silo bolsa es la caja de ahorro. Y entonces el flujo de fondos que vas a necesitar va a coincidir con el momento que tengas que invertir, ¿no es cierto? Eso, para la próxima siembra, que es la primavera, ahí hay que aportar los recursos para la siembra del próximo soja y el próximo maíz. Septiembre, octubre, digamos. Entre septiembre y octubre mayoritariamente. Entonces ahí hay un momento que donde también, el productor tiene que sacar, ahí manera, tiene el silo bolsa, tiene que vender grano para hacerse de pesos y con eso invertir para la próxima siembra. Sí, el otro tema que tenemos que tener presente hoy es que hay otro elemento, que es que hoy hay crédito. Y crédito a bajas tasas todavía. Entonces, quizás conviene tomar un crédito a baja tasa y resguardar el valor del grano que tengo para hacer la reserva, ¿no es cierto? El silo bolsa es como una caja de seguridad, es como la los caja- argentinos que tienen Sí, con capacidad de ahorro, que tienen caja de seguridad en todos los bancos, están repletos de caja de seguridad. Y si vos tenías un taller metalúrgico, compras chapa. El productor lo que sabe históricamente tiene que guardar grano. Si tenés un taller metalúrgico, guardás chapa, y si tenés una farmacia, por ahí compras algodón o alcohol. Cada quien tiene un recurso. El problema es que todos los demás sectores no tienen la competitividad suficiente para exportar. Y el 70% de las exportaciones las genera este sector, esta bioeconomía. Ahora, ¿no hay un tema en última instancia de confianza? Digamos, de que, digo, porque uno dice, bueno, está bien, el dólar baja, van a intervenir y demás, pero lo que todos están viendo, que sería una salida virtuosa, es que efectivamente el dólar no fuera un tema, porque todos sacan los dólares del colchón, el productor vende y demás, e invierte, o en la construcción, o para comprar bienes durables, o invierten en distintos sectores. Hay muchos dólares guardados en el colchón de los argentinos. Y bueno, 300.000 millones de dólares. 300.000 millones de dólares, dicen Y ahora, ¿eso algunos. cómo se destraba? No hay, y lo que estamos viendo también con el sector del campo, ¿no es un problema de confianza en última instancia Yo creo que sí, terminen de creer en la política económica? Si hay 300.000 millones, no es el campo solamente. No. Entonces, es de más actores económicos Sí, que claro. podrían aportar, digamos. No pongamos todo el acento en el campo, ¿no? Bueno, hay una historia que hay que vencer respecto de cuál es la inercia de invertir o no invertir. Acabo de decir que hace 10 años que no hay inversión genuina, ¿sí? Que no se genera trabajo privado. Y esto es estructural, ¿no es cierto? Y estamos viviendo entonces momentos en los cuales se tensionan las cosas y esa tensión tiene que ver, en mi criterio, con la baja cantidad de exportaciones que nosotros generamos. Y el problema es que si no haces una buena estrategia y una buena política, el año que viene vas a estar igual, no vas a tener más cantidades para exportar. Yo creo que si se dan estímulos adecuados al sector agropecuario, tiene una capacidad de multiplicar rápidamente su producción y generar más dólares. Y agregar valor, ¿no es cierto? Porque, bueno, el 70% del maíz que Argentina produce sale como grano. Brasil es menos del 30%, Estados Unidos menos del 20%. ¿Por qué? Porque lo transforman en proteínas animales, en bioenergías, en bioproductos, etc. Le dejo picando una última pregunta y ahora la contesta. Usted salió de la Secretaría de Agricultura,
De bioeconomía. No sé, de bioeconomía, no sé si lo echaron, hubo un cambio, si Caputo quiso tomar el espacio, ahora me lo va a contestar. Pero no es contradictorio con un gobierno que dice, miren, yo creo en el mercado, no en intervenir un sector, darle señal a un sector, al otro y demás. Yo le doy para todo lo mismo y después el libre juego del mercado acomodará las cosas. La Argentina exporta más producto primario que Brasil o otros países de la región y bueno, eso determina el mercado en base a la dotación de recursos naturales y demás. Pero ahora me la contesta. Bueno, había quedado pendiente esa pregunta con el ex secretario de Agricultura hasta la semana pasada del gobierno de Javier Milei. ¿Qué pasó? ¿Lo echaron? Me pidieron que renuncie, sí. Que dé un paso al costado. Sí. ¿Había alguna diferencia en la orientación de la política? Desconozco. Yo escribí la plataforma del área del agro del presidente Milei, eso el año pasado, y bueno... es lo que la gente votó, lo que se conoció, lo que se difundió. Bueno, desconozco hoy cuáles son las razones, nadie me las dio. Bueno, y la pregunta que tengo es, ¿no es contradictorio, digamos, que haya un secretario de Agricultura está hablando un poco, los expertos dicen, bueno, agregar valor, proteína animal y no exportar solamente proteína vegetal, pero eso no es contradictorio con un gobierno anarcocapitalista que dice los mercados arreglan todo, damos las reglas generales y después cada sector va acomodando según sus competitividades relativas. Así es, me parece que es correcto lo que decís y lo que yo estoy hablando es que no hubo, para transformar, Argentina es un exportador de alimentos para animales. Sus dos principales rubros de exportación son harina de soja y grano de maíz. Ningún humano consume 1 kilo de eso. Eso para que otros produzcan cerdo, pollos, leche, huevos, etcétera. ¿Por qué en Argentina eso no ocurre y sí ocurre en Brasil? Porque no ha habido estímulos a la inversión. O sea, si vos hacías una inversión para transformar eso en un criadero de lo que fuera y el día de mañana viene un funcionario y te prohíbe las exportaciones, quedas colgado. Entonces, lo más sencillo era justamente apostar a algo que sea más fácil de generar y exportar, ¿no es cierto? Entonces, lo que no ha habido es una estrategia que... Yo no estoy diciendo subsidiar para que haya industrialización, estoy diciendo reglas de juego que sean suficientemente claras para que vos puedas invertir en forma tranquila. No te quiero regalar nada. En el caso de la ley Bases, había un proyecto de promoción para las RIGI, para las grandes inversiones de más de 200 millones. Nosotros teníamos una que tuviese instrumentos parecidos para las pymes, ¿no es cierto? Que tenían que ver con instrumentos tradicionales, que es amortización acelerada, devolución de IVA, algunas cosas laborales, etcétera, que bueno, espero que en las próximas semanas se trate. Hay ley de biocombustibles. Usted dice, ordenar la macro es fundamental, condición necesaria. Sí, eso sí. Pero también usted cree que el sector agropecuario necesita reglas claras, digamos. Reglas claras. Tema impositivo. Y yo no estoy hablando, cuando hablo de pymes no estoy hablando del sector agropecuario, de todos los sectores, digamos. Me parece que nosotros tenemos que salir de la recesión y de la falta de trabajo con inversiones. Y facilitar esas inversiones me parece es un mecanismo. Si lo acoplas eso al blanqueo que va a haber, me parece que es más dinámico y creo que hay una opción interesante para salir. No estoy hablando de una inversión de 200, 300 millones, estoy hablando de centenares de inversiones de 100 miles o millones o $1 millón cada una de esas. Eso te va a transformar el interior, porque cuando estamos hablando de esa agregación de valor, estamos hablando de desarrollo territorial, estamos hablando de gente con trabajo de poca calificación, pero también de mucha calificación. Digamos, nuestra visión de la bioeconomía es una visión del desarrollo. Repita eso que dijo. Argentina es, la principal exportación de la Argentina es alimento para animales. Exacto. Nosotros somos exportadores de alimentos para animales. La harina de soja y maíz, que son los principales rubros, ningún humano lo consume en forma directa. Es decir, eso es para alimentar cerdos en China, por ejemplo. En China, nuestro principal comprador hoy de los dos productos es Vietnam. Por ejemplo, ¿no es cierto? La India de otras cosas, distintos tipos de países, pero los productos que Argentina exporta, sería un salto de calidad pasar a exportar alimentos para humanos. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con la agregación, tiene que ver con un valor superior más cercano al consumo. Estamos hablando, por ejemplo, como carnes, Brasil que exporta leche, carne de cerdo. Por ejemplo. Y la carne de cerdo es la más consumida en el mundo.
Es la más consumida del mundo después de los peces, si sumás Sí. peces capturados o Pero peces mucho de más que la acuicultura. carne vacuna. Sí, muchísimo más, mucho más. Mucho más a nivel global, el pollo también. Pero insisto, ¿ven el gobierno alguna visión respecto a esto? Bueno, nosotros estamos construyendo los instrumentos para favorecer. Yo acabo de volver de la apertura de mercados de China, Corea y Japón. De ir a negociar en esos mercados. Sí, para estos productos conseguimos. Pero volvió y lo echaron. Bueno, yo fui y abrí los mercados porque eso es coherente con lo que yo estoy diciendo. Hay que aumentar las exportaciones y la exportación de valor. Abrimos Japón, abrimos Corea, abrimos China para nuevos productos. Y eso se abre negociando. Negociando. Con Hay la que ir. contraparte. Son negociaciones de largo plazo. En algunos casos fuimos a dar el puntado final de algo que empezó hace varios años. Y en otros casos, seguir la regla, eso tarda su tiempo, pero es lo que hay que hacer. Y hay que ir y hablar. No es por Zoom como se arreglan las cosas. O por Twitter. O por Twitter. No, hay que ir y hablar con la gente. Vilela, gracias, es muy No, amable. Gracias a ustedes y a disposición. Gracias. Atención, ya vamos a hablar del nuevo viaje de Milei semana próxima a París y también de que vuelve la CIDE, el Servicio de Inteligencia del Estado. No se fue nunca, Max. No te la creas esa, no se fue nunca. Con ese nombre, con la CIDE, ya viene de la década del 80, 90 con ese nombre. Está Alejandro Puebla en el móvil. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Maxi, como te va, buenas noches. Estamos en expectativa y a la espera de lo que pueda terminar de declarar la Odelina. En minutos nada más, está sentada frente a la jueza, le está brindando declaración, dijo que tenía datos certeros del paradero del menor. Estamos a la espera de ver que eso sea verdad, que eso pueda suceder y ver qué información vamos a tener en los próximos minutos o en la próxima hora para saber algo sobre el paradero de Logan de 5 años, que en estos momentos, hace aproximadamente ya 45 minutos arrancó la declaración la Odelina y estamos a la espera que termine para saber qué es lo que le contó y para saber si de alguna vez podemos tener una pista de Logan. Bien, es el tema del momento. Claro, sí, de hecho la declaración iba a ser mañana, se adelantó porque hoy la jueza le leyó a todos los acusados la imputación y la expectativa está en esto que cuenta Ale. Ahora, en un indagatorio el acusado puede mentir y eso no le implica ningún perjuicio judicial y la Odelina en sus distintas declaraciones que dio ya aportó varias versiones. Por lo tanto, también lo que diga, después la justicia tendrá que corroborar y ver si de lo que dice hoy, de lo que está diciendo, puede haber algún dato certero, principalmente respecto al paradero de Logan. Alejandro, gracias. Seguimos en la continuidad de A24 todo el caso con Alejandro Pueblas. Gracias, Alejandro. Por favor, bueno, confirmado Milei a París, semana próxima, inauguración de Juegos Olímpicos, reunión con Macron. Reunión con Macron, Juegos Olímpicos, nuevo viaje del presidente, esta vez sí con cumbre con las autoridades, como tiene que ser. Entonces se confirma este nuevo viaje presidencial. Y de alguna manera va a buscar una reunión que hasta ahora no había tenido nunca con el mandatario francés, que está con algunos problemitas después de los resultados de las elecciones, donde en la primera vuelta ganó la ultraderecha y en la segunda vuelta ganó la ultraizquierda. Y está un poquito complicado para formar gobierno, pero sigue siendo el mandatario de Francia y lo recibirá Milei como a otros mandatarios que irán para la apertura de los Juegos Olímpicos fines de la semana que viene. Vamos a la tanda cuando volvamos. ¿Qué pasa con Trump en Estados Unidos? Que está catapultado después del atentado que sufrió el fin de semana. Y unos datos clave de consumo en supermercados. Los últimos datos de consumo que verdaderamente son impactantes. Tanda y volvemos. Atención, está Adrián Saque en Estados Unidos. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, aunque estemos de atardecer acá 19:49 en toda la costa este. Son días de mucha tensión aquí en los Estados Unidos porque, bueno, se está haciendo la convención del Partido Republicano en el que, bueno, ya fue consagrado ayer Donald Trump como candidato a la presidencia para las elecciones del próximo 5 de noviembre, pero bueno, en un contexto que todos sabemos es muy duro porque intentaron matarlo el sábado pasado y bueno, poco a poco se van conociendo más datos sobre este tirador que fue inmediatamente abatido después de efectuar
Algunos dicen 5 y las últimas investigaciones dicen 6 disparos, ¿no? Que además de rozarlo a Donald Trump en la oreja, también, bueno, terminó con la vida de uno de los asistentes a este acto, un bombero de 50 años. Pero bueno, ¿qué se sabe ahora de este hombre? Primero se dijo del tirador que se trataba de una persona con problemas mentales. Pero bueno, no, las últimas investigaciones siembran la duda de quién realmente era, porque este hombre trabajaba como asistente de cocina en un asilo para ancianos y había pasado por 2 chequeos de salud mental para que le puedan dar el certificado de trabajo y desempeñarse en ese lugar. El arma había sido comprada por el padre hace unos 6 meses de manera completamente legal. Se trata de un rifle semiautomático tipo AR-15, de los que hay, yo lo dije mal temprano, porque tiene un dato viejo, casi prepandémico, que era 9 millones de estos rifles entre la población civil. No, resulta que ahora hay 16 millones de estos rifles. 1 de cada 20 estadounidenses lo tiene en la casa. Estamos hablando de un arma de guerra, ¿no? Una locura total, pero que habla de, bueno, la libre portación de armas y del peligro que entraña de que, bueno, prácticamente cualquier ciudadano tenga acceso, sea delincuente o no, a un arma de estas. Pero bueno, lo que se sabe, como te dije, es que no se sabe la motivación exacta. Se estuvo analizando una célula iraní que decía que podía ser un complot de Irán. Esto lo reveló hoy el servicio secreto, pero parece que no tiene ninguna conexión con este hombre que quiso matar a Donald Trump. Adrián, brevemente, estamos viendo la imagen cuando entra en la convención republicana Donald Trump con su oreja vendada, perdió parte de la oreja, ¿no? El disparo. La presentación del candidato a vicepresidente. ¿Y qué dicen las encuestas? ¿Qué significa este candidato a vicepresidente que en algún momento fue un opositor férreo a Trump dentro del Partido Republicano? ¿Cuál es la interpretación? Bueno, la interpretación hasta ahora es un fuerte refuerzo para quienes siguen a Donald Trump, porque a pesar de que él estaba en contra, soy un no-Trumper, decía, ¿no? Hasta 2019, hay algo que gusta mucho dentro de los republicanos, que es la conversión, ¿no? Como que lo conoció personalmente a Donald Trump y de repente vio la luz y se convirtió y pasó a ser un acérrimo trumpista, a tal punto de que ya es como un joven Donald Trump de 39 años, muy conservador, con ideas justamente muy pro hombre blanco trabajador del cordón industrial, el Rust Belt, como le llaman, medio despectivamente, y de hecho hizo un libro que es como una suerte de elegía a este hombre trabajador al que no tiene tanta llegada a Donald Trump, con lo cual es un buen refuerzo. Pero hasta ahora, sin embargo, las encuestas, Maxi, no han movido el amperímetro, al menos hasta ahora la de Morning Consult, que es la única nacional que se ha hecho, sigue marcando un empate técnico, una diferencia que no llega a los 2 puntos a favor de Donald Trump, especialmente en los estados donde se está disputando más el voto, donde más parejo está, que es en Wisconsin, donde es esta convención ahora, en Pensilvania y en Michigan, ¿no? Hasta ahora no pareció haber un gran movimiento. Vamos a esperar con el paso de los días porque estamos hablando de un país sacudido por lo que pudo haber sido una tragedia tremenda, un magnicidio, ¿no? Adrián Sack, gracias. Ahí estaba Adrián de Estados Unidos. Avanzamos con los temas. Ahora muestro los datos de consumo, los últimos datos de consumo. Martín Angulo, los 2 candidatos a la Corte Suprema de Justicia por parte del presidente Milei. Ya tienen audiencia para ir al Senado de la Nación, que es el organismo que va a tener que decidir si les da o no el acuerdo. El 21 de agosto, Ariel Lijo a las 10 de la mañana se tiene que presentar en la Comisión de Acuerdos del Senado, y el 28 de agosto va a ser lo propio José Manuel García Mansilla, los 2 candidatos del gobierno. Después de eso ya empieza, antes también, pero digamos ya formalmente con estas audiencias, empieza a jugar la política, si están o no están los votos. Hoy me volvieron a ratificar que por lo menos en las últimas charlas que senadores tuvieron con gente del gobierno, la postura del oficialismo es o los 2 o ninguno. Si no están los votos para los 2, no son ninguno de los 2 jueces de la Corte Suprema. Y muchos ahí creen que hoy quien está con menos votos es
García Mansilla y que ese podría ser el obstáculo para que el hijo también llegue a la Corte Suprema. Pero todo eso será materia de la política. El martes que viene el Senado también empieza el mismo proceso que tuvo el Poder Ejecutivo, que es un proceso para que ciudadanos y organizaciones civiles puedan presentar en el Senado impugnaciones o adhesiones a las candidaturas. Después se le corre a los candidatos un plazo para que respondan a aquellas cuestiones que puedan ser más interesantes a la hora de que tengan que responder respecto de las impugnaciones, no cualquier impugnación, y ya después formalmente las audiencias, que va a ser el aspecto central, porque ahí todos los senadores van a poder hacerle preguntas a los candidatos para ya después pasar sin plazos a que lo trate la Cámara Alta. Vuelve la CIDE, la Secretaría de Inteligencia del Estado. Exactamente, no se fue nunca, solo la habían rebautizado, le AFI. pusieron a la AFI, Agencia Federal de Investigaciones. de Inteligencia, mirá. y ahora vuelve la CIDE, pero con toda la pompa libertaria. Ahí tenemos fotos de quiénes están detrás de esta nueva vieja CIDE, y ya te voy a contar por qué vieja. Porque el cerebro detrás de esta reforma, la primera imagen, Santiago Caputo, que designó a su amigo Sergio Neifer, la segunda foto, a cargo de la nueva CIDE. Técnico mecánico es Neifer. Pero bueno, debió aprender de estas cosas igual. ¿Por qué Patricia Bullrich y Luis Petri ahí? Porque absorben, coordinan algunas injerencias de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Federales, con lo cual eso no le gusta mucho. Petri no se queja de nada, todo es un feliz cumpleaños. Patricia Bullrich sí planteó su protesta y aparece ahí Juan Bautista Tata Joffre, el primer jefe de la CIDE de Carlos Menem, que vuelve a los servicios de inteligencia, si es que alguna vez se fue, para liderar la Escuela Nacional de Inteligencia, con lo cual es una nueva CIDE con bastante más de la vieja CIDE. Si tenemos en cuenta quiénes son las personas que están ahí dando vueltas, empezando por Tata Joffre, siguiendo por Antonio Estiuso, siguiendo por gente de la casa con mucha tradición en esto de espiar y con algunos problemitas legales de procesamientos durante la gestión de Macri. Y que vuelva la CIDE a 2 días de cumplirse 30 años del atentado a la AMIA, una CIDE involucrada en encubrir la investigación del atentado a la AMIA. Hasta la coronilla Totalmente involucrada. Bien, nos estamos retirando, mañana vamos a contar bien los datos de consumo, simplemente este dato, ¿no? Caída en junio 10% caída de venta en supermercados, pero en todos los canales de venta, supermercados, autoservicios, supermercados independientes, fuera de cadena, 12,5% de caída y caída muy fuerte en todo el interior del país. Ahí también a la recesión local se le suma que ya no vienen los turistas de los países vecinos, ¿no? que sostenían fuerte las ventas de todas las ciudades fronterizas. Nos estamos retirando, se quedan con QR, Pablo Caruso y equipo. Nosotros nos reencontramos mañana, 20 horas. Chau, pásenla bien.